título de mi mensaje es Resiste mientras esperas el cumplimiento. Resiste mientras esperas el cumplimiento. ¿Cuántos están resistiendo? Ay, a media máquina. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están resistiendo? Y los que son nuevitos por ahí, bueno, van a tener también resistir un poquito, pero lo que Dios prometió se va a cumplir. En cada uno de nosotros. En nosotros hubo un cumplimiento de una palabra del Señor, en el cual se soltó años 1990, 1995, se soltó una palabra, pero esa palabra no era el cumplimiento todavía, pero nosotros resistíamos, seguíamos para adelante, hacíamos lo que teníamos que hacer y mientras nosotros hacíamos, Dios veía nuestro corazón. ¿Sí? Pero el que mira para atrás y el que mira queriendo desistir, dice la palabra que no es apto ¿para qué? No es apto ¿para qué? Para el reino, ¿verdad? Que pone la mano en esto. De alguna manera Jesús dijo, seguirme a mí no va a ser fácil. Es más, dijo, tome su cruz y niéguese primero, dijo. No dijo así. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Pero no es fácil. Porque hay que morir al yo, hay que morir a nuestro carácter, morir ¿a qué tendrías que morir? A uno dijo a todo, pero mal. Pero no voy a ir por ese lado, sino que hoy me voy a parar en una historia que muchos la conocemos y a mí me encanta, que es David. ¿De quién? David. David es un personaje que a los 15 años él estaba cuidando ovejas, era pastor de ovejas, y era una persona marginada por el padre y por sus hermanos, no era tenido en cuenta por él, pero era tenido en cuenta por el cielo, por el Dios del cielo. Quizá nadie te tiene en cuenta en esta noche, nadie te está mirando a vos, pero tranquilo, porque Dios está poniendo los ojos en ti y cuando menos te lo esperes, el cumplimiento de su palabra va a caer sobre tu vida, quiera o no quiera. ¿Sí o no? Para nadie se le pasó el año acá. El que tiene 80 años está tan listo para servir y cumplir el propósito de Dios como aquel que tiene 15 años, o tiene 10, o tiene 9. Sea el año que tenga, prepárate porque el cumplimiento este mes de abril va a venir para esta iglesia. ¿Cuánto lo creen? Aún para la anciana que por ahí está y para mí, para vos también anciana. Ay, el Señor le dijo a Jeremías en un momento, Jeremías, yo te estoy llamando para un propósito y aunque vos no quieras hablar, yo voy a poner palabra en tu boca y vas a decir todo lo que yo quiero que digas. Es más, era un joven y le dijo, y te levanto como profeta en las naciones. ¡Wow! Pero Señor, no sé hablar, no sé qué voy a decir. Todo lo que yo ponga en tu boca, Jeremías, lo vas a tener que soltar. Decí conmigo, todo lo que Dios ponga, decilo fuerte, todo lo que Dios ponga en mi boca, lo voy a soltar. Pero que sea palabra de Dios, no sean emociones. Porque ese Dios me dijo, todo lo que Dios me dijo hoy están todo en cualquiera. Pero cuando alguien recibe una palabra del Señor, esa palabra va a llegar al cumplimiento. Lo cierto es que David tenía 15 años, pero de repente Dios le habla a un profeta, a un sacerdote que era Samuel, y le dice, Samuel, Samuelito, deja de estar llorando a Saúl. Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel, y le dijo, deja de estar llorando a Saulito, porque yo ya lo he desechado. ¿Y por qué Dios desechó a Saúl? Por la desobediencia. Decí conmigo. Por la desobediencia. A Dios ¿cómo le diría esa palabra? ¿Cómo lo diríamos acá en el criollo? Dios le saca, ¿no? Le enerva cuando alguien no obedece. ¿Sí o no? Porque el principio de todo, ¿cuál es? La obediencia al Señor. Primero es el temor a Dios, pero si uno teme a Dios le va a obedecer, ¿sí o no? En Deuteronomio
28 habla de todas las bendiciones que hay a consecuencia de la obediencia, ¿sí o no? Si me obedecen, le va a ir bien en esto. Si le obedecen, le va a ir bien en todo lo que hagan. Hay obediencia, así conmigo, obediencia. Tiempo oportuno tiene que levantarse en una obediencia sincera al Señor. Y el que se levanta en una obediencia sincera, Dios te promete que estará contigo y Él será tu Dios y Él será tu retaguardia y Él hará todo lo que vos estás esperando, pero en el cumplimiento del Señor. No en otra manera. Lo cierto es que le dice, dejá de estar llorando a Saulito y andá a verme a David. Ya he mirado en él. Llega Samuel a la casa, golpea. ¿Quién es? Soy yo, que vine a buscar. No, nada de eso. Viene el profeta, le dice, Isaí se llamaba el padre de David. Isaí. Qué buena noticia que ha venido su profeta, el profeta de Dios, sí. ¿Y a qué ha venido a mi casa? Viniste con buenas noticias, porque ustedes recuerden que un profeta cuando iba a un lugar era para algo bueno o era algo malo. Más malo que bien, a veces eran más malas noticias que buenas noticias. Si vos lees la Biblia. Y llega y le dice, Isaí, fui mandado por Dios a ungir a uno de tus hijos. Dime si están en tu casa. Sí, están todos en casa. Y la palabra dice que presenta a todos sus hijos, a cada uno de ellos, ¿verdad? Tenía el mayor, que era un fortachón, un musculoso. Tenía el segundo, que también tenía cualidades. Hacía desfile ahí en Tristan Dior, por ahí, ¿no? El otro desfilaba ahí no sé, en Gran Hermano. Todos calificaban para el ojo del hombre, calificaban para ser alguien importante. Pero a David, decí conmigo, ¿y David qué pasó? David estaba cuidando ovejas. Ni se acordó el padre, ni lo nombró. Lo cierto es que el profeta mira al primero y se llamaba Eliab y dice, este debe ser el rey de Israel. Y cuando va a echar el aceite, Dios le habla y le dice, no te confundas, Samuel, no te confundas, porque el hombre mira las apariencias, pero yo miro lo que está en el corazón. Por lo tanto, ese no es. Que siga haciendo fisiculturismo, que siga levantando pesas. Es más, tiene más anabólico que en fierro. Y va al segundo y Dios le dice, no es. Y va al tercero, no es. Y va al cuarto, no es. Dios no le decía a ninguno. Y de repente lo mira Samuel a Isaí y le dice, Isaí, no tenés más hijos porque Dios ninguno de estos me está diciendo. Y ahí se acordó de David. Ah, tengo uno, está allá cuidando las ovejas, tráelo. Porque no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga. Hasta que no venga. Cuando llega David, dice que lo buscan, llega, él lo mira y dice el Señor, aunque no parezca, es él. Decirle a alguien, aunque no parezca, sos vos. Aunque no califique, sos vos. Más de uno lo está ahí con miedo, diciendo, ¿soy yo? Aunque no parezca, sos vos. Lo cierto es que de ese día dice que la unción vino sobre David y la unción estuvo sobre David, pero no era el cumplimiento porque tenía 15 años. Era todo un proceso que él tenía que atravesar para llegar al cumplimiento de la promesa del Señor. Hay veces que entre el cumplimiento de la palabra de Dios y lo que vos estás atravesando hay un intermedio. Decí conmigo, intermedio. Hay un desierto, hay un pasaje que hay que pasar, ¿sí o no? Hay que atravesar, y en ese atravesar que no hay nada, hay que resistir. Decí conmigo, hay que resistir. Lo cierto es que David, llega el momento, el padre le dice, anda a llevar pan a tus hermanos que están en el ejército del rey Saúl, y hay un gigantote que lo está enfrentando al pueblo, anda. Y dice que llega David y escucha al gigantote. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Jorge. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y dice que este Goliat desafiaba al pueblo, que alguien se anime a enfrentar. Dice que todos
temeroso, con miedo, anda vos, no, anda vos, no, anda vos. Y ni el rey quería ir a enfrentar al gigante, porque la presencia de Dios se había apartado de Saúl. Pero de repente dice la palabra que llegas David, decí conmigo, David, decilo fuerte, David, el ungido del Señor, como voy a salir esta noche. Entonces dice que cuando llega, dice que le entró una ira. ¿Qué le entró? Un enojo, ese enojo, ¿cómo será ese enojo? Santo, ese enojo. Pero ¿quién se piensa que es este desgraciado? Pero no es ese enojo del mundo, es un enojo de adentro, de decir, está desafiando a mi Dios, ¿verdad? ¿Quién se piensa este grandulón que es? Lo cierto es que va el rey y le dice, yo lo voy a enfrentar. No, él es hombre, no, yo lo voy a enfrentar, dice la palabra para hacértelo corto, porque no es mi mensaje. Dice que va y enfrenta al gigante y lo derriba y le corta la cabeza y hay victoria. Todos celebraron, todos alabaron el nombre del Señor, porque un ungido pudo derribar a un gigante. Una persona ungida es una amenaza para el enemigo, una persona ungida es una amenaza para un barrio, una persona ungida es una amenaza para la casa donde estás parado. Ungido. No aburrido, ungido, decí conmigo, unción. ¿Y qué es la unción? La unción es la presencia de Dios en tu vida, la investidura que te califica para un momento de que vos te levantás y hablás en el amor del Señor, hablás de la palabra y sale fuego de tu boca de alguna manera y toca a esa persona. Es la unción. Vos estás hablando y de repente la persona siente algo y se larga a llorar. O estás ahí, vos no sabes qué pasa. Es la unción que está en ti. ¿Sí o no? Lo cierto es que llega ese momento y derriba al gigante. Ahora David se transforma en un héroe nacional. ¿En qué se transforma? En un héroe nacional. Y no solamente eso, ahora Saúl dice que lo pone como capitán de todo su ejército, y donde iba David había victoria, donde iba David había conquista, donde iba David había buenas noticias. Qué bueno sería que Dios levante en esta noche hombres y mujeres con un espíritu de David para que traigan buenas noticias, para donde pise haya buenas noticias, donde llegue haya buenas noticias, donde pongan sus manos haya victoria, porque estás ungido con la unción del Espíritu Santo. ¡Ey! Este es un momento para atraparlo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Lo cierto es que cuando pasa todo esto, al rey le entró celo. Le entró celo. Entonces David tuvo que correrse, tuvo que salir, huir, porque el rey lo quería matar. Y hay algo que David no quería hacer. Dijo, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Dios. Hoy en día hay una falta de respeto a los ungidos, hoy en día hay una falta de temor al Señor por los ungidos. No estoy diciendo que, pero eso que realmente vos sabés que son hombres y mujeres de Dios, uno tiene que honrarlo. El que es honrado dice que recibe honra de su siervo. Pero a veces no honramos, menospreciamos la unción. Y yo te digo, no estás menospreciando al pastor o a la pastora, estás menospreciando la unción que se mueve en esta casa. Pero aquel que lo está despreciando, gloria a Dios, porque el Señor va a dar más, va a dar más, va a dar más. Porque el Señor dice su palabra que sus hijos no serán avergonzados. Dios mismo se va a encargar, y cuando, gloria, ay, bendita mano de Dios, que Dios nos encargue. No quisiera estar en su pellejo, en el cuero, como decía alguien, ¿no? Pero el que honra la presencia de Dios, honra a su siervo y a su sierva, recompensa del cielo tendrás, y estás más cerca de llegar a tu cumplimiento, porque estás siendo obediente, porque en definitiva el que se encarga es Dios. Tú simplemente sigue adelante, resiste y marcha mirando para la conquista que está pronta. Amo, créelo en esta noche. ¡Claro que sí! Ahora, ¿cuál sería la conquista? La conquista mi casa, pastor. La conquista son mis hijos. La conquista soy yo misma, que no puedo, no me banco. Tengo tantas cosas. Dios te va a conquistar y te va a sacar bueno, te va a sacar buenaza. Tan buenaza vas a salir que nadie te va a parar. Te van a tener que abrir las dos puertas.
Pero gloria a Dios, decí conmigo, gloria a Dios. Lo cierto es que David huye y ahora dice la palabra que él se va a instalarse en una ciudad que se llamaba Ziklag. Decí conmigo, Ziklag. Ziklag. Y Ziklag era un tiempo de temporada que tenía que esperar, mientras él esperaba, porque él había sido ungido como rey. Él fue ungido como rey. Pero él estaba esperando el cumplimiento. Él no dijo, yo ya tengo que ocupar el trono, ya fui ungido, ahora sí, nadie me para. No, él dijo, mientras yo espero, tengo que resistir. Mientras yo espero, resisto los ataques del enemigo, resisto los celos. Muchas personas se levantan para envidiarte, para celarte. Vos vas a decir, ay, viste, me compré un 0 kilómetro. Ay, qué bueno. ¿No? Ay, viste, me puse de novia. Ay, Dios le da pan al que no tiene diente. ¿Sí o no? Entonces estamos envidiando porque no queremos esperar, ¿verdad? Mientras esperamos, decir conmigo, mientras espero, resisto. Mientras espero, aguanto. ¿Cuántos están aguantando? ¿Estás aguantando? Estás en tu mejor temporada para que llegue tu cumplimiento. David se instala en Ziklag y dice que ahí estuvo dando vuelta y estuvo en tierra enemiga, en tierra filistea, dice la palabra. Y ahí vamos a la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 30. Nos instalamos por un poquito. ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Y los que no trajeron? Vergüenza. Recuerde que estamos trayendo Biblia para que todos tengan. Esta semana vamos a ver si vamos a traer más Biblia. Para que todos tengan Biblia, y el que no tiene se lo vamos a tirar, Biblia. Para que reciban la palabra. Cuando, verso 31 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego. Acá hay una historia. David dice que mientras estaba en Ziklag, él va a tierra enemiga a conquistar, mientras estaba ahí, pero de repente el enemigo le atacó a traición. Qué feo que ataquen a traición, ¿verdad? Horrible. El enemigo le atacó a traición y la palabra dice que van a Ziklag y le prenden fuego. Verso 2. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Tremendo. Acá le llevaron todo, pero la suegra no nombra acá. ¿Qué pasó con la suegra? Esta parte, ¿no? También la suegra también tiene que ser, ¿no? Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaban quemadas sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevados cautivos. O sea, todo el enemigo se llevó. ¿Cuánto le pasó que comenzaste este año y el enemigo te está llevando todo? Todo. ¿A cuánto le está pasando eso? O ahí a media máquina, ¿verdad? Te está llevando. Pero tranquilo, porque mientras esperás y resistís, va a llegar tu palabra del cumplimiento de su promesa para tu vida. ¿Cuántos están listos? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar. Verso 5. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. ¿De qué hablaba el pueblo? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y David, ¿qué pasó? Y David, decí conmigo, y David, decilo fuerte, y David se fortaleció en Jehová. ¿En quién se fortaleció David? ¿En quién te fortaleces vos? ¿O en la vecina? ¿O en el amigo? ¿En quién nos fortalecemos? David dice que se fortaleció en Jehová. Ahora la gente hablaba de atacar a David, ¿verdad? El líder máximo, 600 hombres que lo seguían y de repente encontraron que su campamento no estaban sus hijas, no estaban sus mujeres, no estaba nada y de repente todo el pueblo va y ataca ¿a quién? Al líder. El culpable es el pastor. El pastor me dijo que me iba a bendecir y Dios no me bendijo. El pastor me dijo que ese
ese rubio de ojos azules para mí y no vino. ¿No? Siempre hay un culpable, ¿sí o no? Pero dice la palabra que David se fortaleció en Jehová. Ahora, ellos perdieron todo. Perdieron todo. Aún David perdió todo. Pero mientras los otros lloraron, dice que lloraron hasta que le faltó la fuerza, dice. ¿Cómo que pasó? Lloraron. Dice que ese día lloraron de tal manera que era ese, yo creo que ahí sacó esta artista, si querés llorar, llorá. De ahí fue. Leyó la Biblia. Porque dice que lloraron hasta que le faltó la fuerza. ¿Alguna vez lloraste así? Que ya no tenía más. Ya lloro, pero ya no me salen lágrimas, ya está. Dice que lloró hasta que le faltaron la fuerza. Pero en ese momento, la palabra dice que David va y dice que se aparta a un costado, mientras todos estaban llorando, y él agarra su instrumento y empieza a adorar al Señor. Y empieza a decir, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece al Señor conmigo. Ahora David estaba engrandeciendo el nombre ¿de quién? De Jehová. Yo te hago una pregunta. ¿El nombre de Dios necesita ser engrandecido? ¿Necesita hacer grande el nombre del Señor? Porque Él ya es. ¿Quién necesitaba engrandecer el nombre del Señor? Nosotros. Porque en ese problema, en esa situación, en esa crisis, en esa mala noticia, nuestro Dios comienza a hacerse chiquito. Porque ante un mal diagnóstico, ¿cómo se hace ese Dios? ¿Se hace grande o se hace chico? Para el pueblo era chiquito, pero David se apartó. Y él no cantó un lamento. Él no adoró un lamento. Él dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuántos bendecimos al Señor en todo tiempo? Recordá que él estaba esperando, estaba entre él la espera para el cumplimiento. O sea que él estaba esperando que llegue ese cumplimiento, pero tuvo malas noticias, o sea que tenía que resistir. ¿Cuántos están resistiendo en esta noche? ¿Cuántos están resistiendo de verdad? ¿Y cuántos están engrandeciendo el nombre del Señor? Ahora David dijo, bendeciré a Jehová mientras espero. Y para colmo, mi suegra vino a casa. Y la factura de luz que hay que pagar. ¿No? Y dijo, y engrandece al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. En ese momento de angustia, en ese momento que él estaba adorando al Señor, que él estaba cantándole al Rey de Reyes y al Señor de Señores, de repente el Espíritu Santo viene a David, dice la palabra, ¿verdad? Viene a él. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer en nosotros es robarnos el gozo. ¿Qué quiere hacerlo? Robarte el gozo. Si logra robarte el gozo, te robó todo. ¿Sí o no? ¿Qué quiere robarnos del enemigo? El gozo. Porque el gozo del Señor, ¿qué es? En Nehemías 8:10 dice, no estén tristes porque el gozo del Señor es su fortaleza. No estén tristes, ¿verdad? Pero a uno se pone triste. En otras palabras, no está mal que te pongas triste, no está mal que estés atravesando crisis. El problema es cuando estás en una eterna crisis y de alguna manera estás viendo más la crisis grande que a tu Dios. Hay un problema, sí conmigo, hay un problema.
Pero cuando yo comienzo en el medio de la crisis a adorar a Dios, en medio del problema, a cantar a Dios, en medio de la enfermedad, a exaltar el nombre de Cristo, tu Dios está siendo grande. Y ese problema chiquitito, aunque por eso nos llaman locos. Dice, ¿cómo puede ser esta loca que está adorando a Dios? Tiene un cáncer y está ahí cantándole a Dios. Engrandece al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. David ahora consulta a Dios. En el verso 8, David consulta a Jehová y dice, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores, Señor? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, le dijo el Señor, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto es palabra del Señor. Si no lo atrapás, si no lo arrebatás, es algo que no estás entendiendo. Dios va a hablar en medio de tu caos, en medio de tu problema, en medio de tu crisis. Vas a recibir una palabra del Señor. Oh, yo siento su presencia. Yo siento que hay algo que está sacudiendo a la iglesia, porque esto es palabra fiel del Señor. Y el Señor le dice, ciertamente síguelos porque vas a librar a los cautivos. La palabra dice que David cobró ánimo y le dijo, muchachos, dejen de llorar como unas niñas. Porque un buen líder, ¿cómo se levanta? Con autoridad. Lloró, adoró, pero ahora vamos, que vamos a ir a conquistar. Dios ya nos dio una promesa y el cumplimiento está llegando. Vamos para adelante, vamos a conquistar. Dios nos dio una promesa, Dios nos prometió que está con nosotros. Vamos, dice que el pueblo recobró ánimo y fueron todos a rescatar a sus mujeres, a sus hijos. Fueron a recuperar todo lo que el enemigo se ha robado. Prepárate porque en este mes de abril lo que el enemigo te robó, Dios te lo va a devolver. Dios te lo va a dar, Dios te lo va a dar. Decí conmigo, lo voy a recuperar. Vamos, créelo en esta noche. Créelo en esta noche. Y dice que sus 600 hombres fueron. Pero dice que unos 200, cuando de repente llegaron a un arroyo de Besor, dice que se cansaron. Pregunto, cuando uno tiene que ir a rescatar a su familia, ¿se va a cansar? Acá es vida o muerte la familia, vida o muerte los hijos. Y de repente 200 se quedaron. No podemos más, David. David le dijo, tranquilo, quédense muchachos. Ustedes 400, vamos a recuperar a nuestros hijos, vamos a recuperar a nuestras mujeres. Y dice que de repente van por las montañas y bajan las colinas y están esas ratas apestosas de los amalecitas. Y dice que ellos descienden con autoridad y comienzan a pelear y los vencen a todos. Y Dios ese día le da la victoria. Le da la victoria. Dice que el pueblo celebró, cantó y dio gloria al Señor. Yo quiero decirte una cosa, hoy estás llorando, mañana estarás riendo. Hoy estás pidiendo un milagro, mañana estarás agradeciendo por ese milagro. Hoy estás con una crisis, mañana estarás con tu provisión divina. Porque el Dios que te estoy predicando es un Dios que no le teme a la crisis, no le teme a la tormenta, no le teme aún a la muerte. A Él dijo, aunque esté muerto, resucitará. Vamos, créelo en esta hora. Yo estaría zapateando. Y si hay alguno ahí de la provincia, daría un zapucay. ¿No? Gloria a Dios, dijo un correntino. Le salió el chamamecero de adentro. ¿Verdad? Y dice que cuando escuchaste escena, escucha esto, me encanta. De repente dice que llegan y todos los soldados levantan a las mujeres, levantan a los hijos y levantan, ¿no? Y los van llevando en el camello, dice que fueron con camellos.
Y de repente levantan a los hijos, las mujeres, y en ese momento no es que el hombre, el marido va a levantar a su mujer, va a levantar a todos, ¿sí o no? No, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está Elvira? Ay, mi Elvira, ¿dónde está Elvirita? ¿Dónde está mi hijito? No, dice que levantaron como vinieron a todo y se lo llevaron a todos. Y de repente iba cabalgando uno con el camello y la mujer le dice, escuchame una cosa, ¿y mi negro por dónde anda? Y por ahí el muchacho que iba cabalgando pone la voz como, es el Capitán América, Chris, ¿no? Chris, no sé cuánto. Escúchame, nena. Lo siento, pero tu marido estaba cansado y se quedó en el arroyo. ¿Cómo que qué? Se quedó en el arroyo. Pero tranquilo, te está esperando ahí. Mientras se lima las uñas, te está esperando. ¿Pero que qué? Dice que van todos y llegan y estaban los que estaban cansados. Estaban descansando. ¿Verdad? A ver si... Al WhatsApp. Saca el labio. No tiene más labio porque no puede sacar. Acá estoy, rescatando a mi única. Ahí lo tenés, ¿no? Al soldado. Pero dice la palabra que David tuvo consideración de todos. Porque muchos decían, ellos no se merecen el botín, no se merecen. Pero David dijo, muchachos, hoy por ustedes, mañana por nosotros. Ninguno es digno. Porque uno decía, que se vaya con su mujer y sus hijos. No, dijo David, no. Todos son merecedores. Porque no fuimos nosotros, fue Dios. Le dijo, no fuimos nosotros, fue Dios. Cuando veas tu victoria y cuando veas tu cumplimiento, no digas fui yo. No digas, fue el Señor, vas a decir conmigo. Fue el Señor. ¿Qué vas a decir? Fue el Señor. Verso 17 de 30. Mirá cómo va a terminar esta historia hasta el 19. Mirá cómo va a terminar. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres. Verso 19. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo, decí conmigo, todo lo recuperó David. ¿Qué pasó? Todo lo recuperó David. Ponete de pie en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo lo recuperó, ¿sí o no? Todo. Cuando Dios habla es porque algo grande se trae entre manos. Entonces, hay que resistir, ¿sí o no? Los problemas nos invaden, las situaciones vienen. Las malas noticias están a la orden del día. Pero aquel que decide fortalecerse en Dios, el Señor te fortalece. Y Él dice, yo no te dejaré solo ni sola. Mi presencia estará contigo. Recordá la promesa que el Señor habita. El Señor es nuestra sombra. Él es nuestro protector, ¿sí o no? Y el que habita al abrigo del Altísimo dice que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, castillo mío, roca mía, mi Dios, ¿en quién voy a confiar? Así como dijo David, voy a bendecir el nombre del Señor. Que esta semana puedas bendecir el nombre del Señor. No con lamento, sino engrandeciendo ¿quién? El nombre
lo voy a engrandecer. No porque Él merezca que yo lo engrandezca, sino porque yo necesito ver a mi Dios grande. ¿Y cómo vos lo haces grande? Con mi adoración. Yo lo adoro. Así que mientras ahí estamos, les pido que vamos a adorar por un instante, vamos a engrandecer el nombre del Señor. El nombre del Señor tiene que ser grande en esta noche. Y nadie va a ver a su Dios chiquito, porque nuestro Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro Dios? Y si tu Dios es grande, así de grande lo vas a declarar en esta hora. Porque este mes va a ser para nosotros diferente.